José Raúl Mulino, el delfín político del exmandatario Ricardo Martinelli, inhabilitado por corrupción, fue elegido este domingo como nuevo presidente de Panamá, imponiéndose con una amplia diferencia respecto a sus adversarios. En Brasil, al menos 78 muertos dejan las intensas lluvias que azotan el estado de Rio Grande do Sul. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva realizó un sobrevuelo para evaluar los daños generados por la crisis y prometió ayuda y un plan de prevención. Con opiniones encontradas terminó la segunda ronda de negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza. Mientras los medios egipcios anuncian avances significativos tras el encuentro, fuentes de Hamás lo niegan. Por su parte, Israel dijo que aún así se llegara a un acuerdo, el ejército atacaría Rafah. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Panamá, que tiene nuevo presidente. José Raúl Mulino, el delfín político del exmandatario Ricardo Martinelli, inhabilitado por corrupción, fue elegido este domingo como el nuevo líder del país centroamericano, imponiéndose con una amplia diferencia a sus adversarios directos, que vieron cómo se dividían los votos entre ellos mientras se imponía el candidato que prometió devolverle el dinero a los bolsillos de los panameños. Esto dijo al reclamar su victoria. ¡Misión cumplida, carajo! Aquí estamos porque hemos llegado con el voto mayoritario del pueblo panameño. ¡Duélale a quien le duela! Desafiando los pronósticos, el candidato Ricardo Lombana se ubicó en segundo lugar y justo antes de que terminara el escrutinio reconoció su derrota frente a sus seguidores reunidos en la sede de campaña y dejó claro que hará oposición al gobierno de José Raúl Mulino. Somos la segunda fuerza política del país. Convertimos una candidatura independiente en un movimiento y ese movimiento en la fuerza que representará a la oposición panameña. Mi reconocimiento al presidente electo de la República de Panamá, el señor José Raúl Mulino. A todos nuestros representantes de mesa que están viendo esto. Pasamos ahora a Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva visitó la región de Rio Grande do Sul, la cual transita una inundación que ya deja al menos 78 muertos, 106 desaparecidos, decenas de miles de desplazados y afectó a 2/3 del estado. En tanto destruyó casas, puentes, carreteras y dañó una presa de una central hidroeléctrica. El mandatario afirmó que deberán armar un plan de prevención para desastres climáticos. Ramiro Cueva Verena nos cuenta más. Una ciudad bajo agua y kilómetros de daños por las inundaciones. Es lo que vio Lula da Silva en su visita a la región de Rio Grande do Sul. El presidente brasileño recorrió en helicóptero junto al gobernador Eduardo Leite el área afectada por una catástrofe que ya deja decenas de muertos y más de un centenar de desaparecidos. Puse a todos los funcionarios en mi helicóptero. Vinimos aquí para poder vislumbrar un poco el significado de la inundación junto con el gobernador. Entonces vimos los daños que la lluvia está causando. Las inundaciones alcanzaron a alrededor de 2/3 de los casi 500 pueblos que componen el estado, desplazando a decenas de miles de habitantes y destruyendo carreteras y puentes. La reconstrucción es un asunto que preocupa al gobierno. Tenemos que reconstruir muchas casas y en la recuperación de las casas deberán tener en cuenta con los alcaldes que no podemos permitir que la gente construya casas en el mismo lugar donde cayeron. El ayuntamiento, el estado y el gobierno federal necesitan localizar terrenos seguros para que la gente pueda reconstruir sus casas. El presidente también llamó a desarrollar un plan de prevención para no correr detrás de la desgracia. Las lluvias propiciaron deslizamientos de tierra, el colapso de una represa hidroeléctrica y el desborde del lago Guaíba, que llegó al nivel de agua más alto registrado.
Hablamos ahora de la guerra en Gaza. Hoy transcurrió la segunda jornada de negociaciones entre las delegaciones de Hamás e Israel a través de sus mediadores en el Cairo para lograr un cese el fuego y terminó con opiniones encontradas. De acuerdo con medios egipcios, durante el encuentro se lograron avances significativos. Sin embargo, según los medios israelíes que citaron a una fuente del grupo islamista, no se lograron avances. Israel sigue insistiendo en que independientemente de si se logra o no un acuerdo de alto el fuego, seguirá adelante para lanzar su ofensiva contra Rafah. En otras noticias de la región, este domingo el gobierno de Israel confirmó la suspensión y la retención de los equipos técnicos de la cadena de noticias Al Jazeera, debido a una normativa aprobada que implica también el bloqueo de sus sitios web y la eliminación de las señales de las empresas de cable y satélite en el país. Israel fundamenta la decisión en que el medio de información tiene afinidades con el grupo islamista Hamás. La cadena de noticias Al Jazeera deja de operar en Israel, tras un cese impuesto por el gobierno de Benjamin Netanyahu. Este domingo, el primer ministro israelí confirmó la decisión de suspender la cadena qatarí, en medio de las negociaciones para alcanzar una tregua en Gaza entre Israel y Hamás. Para el gobierno israelí, la empresa de medios propiedad de Qatar es el portavoz de Hamás, por lo que debe ser eliminada. Después de una discusión en el Gabinete de Seguridad y siguiendo mis directivas, el gobierno discutirá el cese de las transmisiones de Al Jazeera en Israel. Los reporteros de Al Jazeera dañaron la seguridad de Israel e incitaron contra los soldados de las fuerzas israelíes. Es hora de retirar al portavoz de Hamás de nuestro país. Agradezco al ministro de Comunicaciones, Sholom Kari, por sus acciones sobre el tema. En abril, el Parlamento israelí votó una ley que permite al gabinete de gobierno prohibir las operaciones de medios de comunicación extranjeros, una acción que apuntó contra Al Jazeera. La decisión generó reacciones. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega expresaron su preocupación por esta prohibición, según la propia cadena, que respondió al gobierno israelí tras la notificación. La decisión y las prácticas anteriores contra periodistas y camarógrafos que trabajan en Al Jazeera fueron consideradas un intento de oscurecer la verdad, por un lado, y porque el gobierno israelí no quiere que haya un medio de comunicación no israelí que presente otra narrativa de la guerra. La decisión implica también la confiscación de los equipos técnicos de la cadena en Israel. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó la decisión del gobierno israelí de cerrar la cadena Al Jazeera en su territorio e instó a revertir esta medida, que se da justo poco después de que se celebrara el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Lamentamos la decisión del gabinete de cerrar Al Jazeera en Israel. Unos medios de comunicación libres e independientes son esenciales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Y más ahora, dadas las estrictas condiciones impuestas a la información desde Gaza. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Instamos al gobierno a revocar la prohibición. El presidente chino Xi Jinping llegó este domingo a Francia, donde realizará una visita oficial de 2 días con la intención de celebrar los 60 años de relaciones bilaterales entre ambos países, pero con un importante trasfondo marcado por la guerra en Ucrania, las tensiones en el mar de China Meridional y la competencia china. El presidente Emmanuel Macron y la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, son los encargados de acoger los encuentros. Veamos. Según los medios chinos, la visita de Xi Jinping es muy esperada por los parisinos y Beijing muestra su deseo de fortalecer sus vínculos con Francia. Durante esta visita, el presidente Xi Jinping conversará con el presidente Macron e intercambiará puntos de vista sobre las relaciones entre China, Francia y la Unión Europea, así como sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común. Entre estos temas, la guerra en Ucrania. Mientras París sigue pidiendo a Beijing que condene a Moscú, China oficializó su apoyo a la incursión rusa en febrero pasado. Sin una solución a la guerra, Emmanuel Macron podría pedir a su homólogo chino que apoye una tregua olímpica con motivo de los Juegos de París programados para este verano. El primer gran tema es la seguridad, con 2 guerras que son de gran preocupación para Francia, especialmente la de Ucrania. Pero para Xi Jinping la visita es sobre todo comercial, con acusaciones francesas y europeas en su contra que apuntan a una supuesta competencia desleal. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se unirá a las discusiones con desacuerdos dentro de la misma Unión Europea con respecto a China. Somos realmente grandes amigos y, a pesar de que algunos países de la Unión Europea quieren imponer algunas restricciones a China, nos oponemos a ello. Queremos permanecer abiertos porque la conectividad es mucho mejor que los sistemas de bloqueo.
La única certeza es que las pocas horas de discusión entre los dos presidentes no serán suficientes para abordar la agenda completa, con otras cuestiones actuales como el cambio climático y los derechos humanos, así como Taiwán y el mar de China Meridional, que el Eliseo no tiene previsto abordar. Si el objetivo oficial de esta visita es celebrar 60 años de relaciones diplomáticas, el resultado final podría unir o separar más las partes. Pasamos a Bolivia. Después de 37 años al frente del partido Movimiento al Socialismo, el expresidente Evo Morales fue excluido como líder de la formación y en su lugar fue designado Grover García, quien hasta hoy era un representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. El presidente Luis Arce lo felicitó diciendo que nunca más el partido debe ser utilizado para saciar las aspiraciones de una persona, sin referirse a Morales, que calificó la medida como ilegal. Horas antes, el exmandatario advirtió que será candidato presidencial del partido para las próximas elecciones, a las buenas o a las malas, y llamó a sus bases a movilizarse. El mundo del fútbol se tiñe de luto. A los 85 años de edad falleció el técnico argentino César Luis Menotti, técnico de la Argentina campeona del mundo en 1978. Menotti, quien entrenó también a grandes equipos de fútbol como el Fútbol Club Barcelona, Boca Juniors, River Plate y al Atlético de Madrid, sufría de una anemia que le había dejado en un delicado estado de salud en los últimos meses. Con su partida, el fútbol argentino y mundial se queda sin uno de los técnicos que cambiaron la historia de este deporte. Le dio a Argentina su primera felicidad mundial. César Luis Menotti, ícono del fútbol gaucho y artífice del primer título de Argentina en 1978, falleció a los 85 años. Como jugador pasó por grandes clubes del fútbol argentino como Rosario Central, Racing y Boca Juniors, clubes que también lamentaron su partida. Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de César Luis Menotti y acompaña a sus familiares y amigos en este duro momento. El Club Atlético Boca Juniors lamenta profundamente el fallecimiento de César Luis Menotti, exjugador y entrenador de nuestra institución y de la selección argentina. Saludamos afectuosamente a su familia y a sus seres queridos. Racing Club lamenta el fallecimiento de César Luis Menotti, exjugador de nuestra institución, campeón mundial como entrenador con Argentina e insignia del fútbol de nuestro país. Abrazamos con fuerza a sus familiares, amigos y seres queridos. Aunque como profesional también dio el salto a Estados Unidos y jugó un breve periodo en el Santos con Pelé, fue su etapa como entrenador la que lo llevaría a la gloria. Su estilo de entrenamiento enfatizaba el fútbol de ataque y la expresión creativa en el campo, lo que le valió la admiración de aficionados y colegas por igual. Su momento más destacado llegó en la década de 1970, cuando asumió el cargo de entrenador de la selección argentina. Bajo su dirección, Argentina no solo fue campeona del mundo, sino que también cambió por completo su estilo de juego, encabezando una nueva era en el fútbol de ese país. Al finalizar su carrera como entrenador, Menotti continuó involucrado en el fútbol como comentarista y se desempeñaba como director de selecciones nacionales. Más de 250.000 personas participaron en la carrera benéfica más grande del mundo. Unidos por el lema Correr para aquellos que no pueden correr, corredores, caminantes y usuarios de sillas de ruedas se reunieron en uno de los 345 puntos de partida en todo el mundo o participaron individualmente utilizando la aplicación Wings for Life World Run. Los participantes cubrieron una distancia promedio de 11,5 kilómetros cada uno. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúe con toda nuestra programación.